Buen día, buen día, buen día, doña Patricia, ¿cómo está usted? Buenos días, bom dia, Buen bon, día, buongiorno a per la todos matina. los que nos están viendo, escuchando, de Brasil, de Chile, de toda Latinoamérica. Hoy es un ¿Cómo programa estás? particularmente internacional, así que yo creo que va a haber Sí, gente de todos los españoles que hablamos en América Latina. así es. Eh, bueno, Mi Boris, ¿quieres semana en contar lo South que pasó Summit. la semana pasada? ¿Cómo llegamos acá? Sí, cuenta. ¿Qué tal ha sido tu retorno? Bueno, nosotros estuvimos toda la semana en el South Summit en Porto Alegre y un evento que nosotros ya veníamos comentando acá, más de 23,000 asistentes este año, más de 3,000 startups, más de 900 inversionistas, más de 800 speakers. Nosotros partimos del evento, partió el 9, pero nosotros como somos partners, yo soy embajadora ya hace 2 años, partimos el 7 con un evento para la comunidad, donde también estuvo nuestra invitada de hoy. Participamos ahí en algunos paneles, el 8, mira, un evento con mucho contenido, mucha fiesta, todavía la voz quedó del otro lado de la cordillera, la vamos recuperando poco a poco, porque intenso. De las 6 de la mañana ya estábamos de pie y estábamos ahí hasta nos vamos a decir la hora que volvíamos, ¿o sí? ¿Podemos? No, no, tú no tienes problema con eso, yo no tengo. No, no hay Entre problema. 2, 3 de la mañana, bueno. Y de las cosas lindas que podemos contar y compartir para nuestros auditores, sobre todo de Chile, que tuvimos 6 finalistas. El evento tiene una competencia internacional donde se inscribieron más de 2,000 startups y quedamos con 6 finalistas. Uno ahí que casi que estuvo ahí a punto de pichar en el escenario principal, y queremos así como celebrarlos, sobre todo a Atacama Biomaterials. Estuvimos ahí viendo con pie de gallina a José Antonio González Rojas presentar, pichar. Aparte también estuvo Crédito, Human Innovation, Pegasi, Where Clouds y Enwater que ya va por segunda vez acompañándonos en la delegación. Así que increíble, Chile estaba en la pantalla grande y hicimos ahí teníamos un granito de arena y nosotros muy felices de apoyarlos ahí, de estar viendo y así Chile, Lele, viva Chile, ahí en la primera fila. Así ¿Qué te es. pareció eso, Boris? Y Reciclab a Matías Romero, que también estuvo ahí casi para el próximo, seguramente va a estar picheando en ese escenario maravilloso que es el South Summit. Matías la pasó bien, sí. No, la Tengo, pasó bien, la tengo pasó súper bien. absolutamente pruebas de que lo pasó muy bien. Oye, sí, la verdad es que una de las cosas más satisfactorias probablemente, además de toda la buena onda, es que se da en estos escenarios una relación muy, muy positiva de querer aportar, de querer conocerse entre las distintas startups y participantes en general, porque habían corporaciones, venture capital, etcétera. Y también muy feliz porque no lo dijiste explícitamente, pero de los 5 o 6 finalistas que tuvo Chile, de 50, tuvimos al Global Winner, digamos. Estuvimos al ganador principal que fue Atacama Biomaterials, así que un abrazo a la distancia a ellos, felicitaciones, ya hemos conversado, le abrazamos y le dimos todos nuestros parabéns porque fue súper sólida la presentación, competían con grandes empresas. Cuando hablamos de competición de startups, no estamos hablando de startups nacientes, estamos hablando de startups que están en una etapa de aceleración internacional importante, que ya tienen
un carrete, como se llama en Chile, o un background, como diría o sea, un angloparlante, muy, muy sólida. Entonces, no es fácil pararse en el escenario, competir en el escenario principal y además llevarse el premio al Global Bullying. Así que ahí un abrazo a la distancia y muchas felicitaciones. Y del resto de la semana, como te digo, me quedo con esa buena onda de querer compartir. De hecho, nuestro amigo Fabricio de Martino, que estuvo acá hace un par de capítulos, estaba viéndonos y nos comentándonos por LinkedIn. Así que un abrazo también, Fabricio, con la buena onda, que él fue host ahí en el evento. Lo hizo también increíblemente bien. Sí, Te invito a que agradecimiento a Laura, ¿te parece? Sí, sí. Y un agradecimiento a todo el equipo que nos recibió. De verdad increíble la comunidad que se va armando. Muchos dicen que todos los eventos de innovación son iguales, pero de verdad que tiene ahí un ADN distinto, interesante, que nosotros dejamos siempre invitados a conocer lo que pasa en Porto Alegre. Y ahora, claro, tenemos a Laura de Medellín para Laura, el mundo y Laura, la vamos a sumar España. al tiro para saludarla. Ahí está. Laurita, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen día, Laura. ¿Qué tal? No, súper bien por acá. Regresando a Colombia después de esa semana tan intensa y tan animada en Brasil, que fue una cita muy especial. Los escuché hablando sobre que se la pasaron muy bien, Matías, bueno, todos, pero creo que también quien se la pasó muy bien fue el cucaracho. Esa fue otra sensación de la delegación chilena. Kukarachowski, nuestra mascota, la estoy dividiendo ahí, peleando por la marca porque tiene una marca que la quiere tomar ya, que es de la universidad, así estamos peleando. Puse hoy que tenemos que ser los colaboradores la pasó súper bien y ya estaba haciendo ejercicio hoy en la mañana, después les cuento eso. Laura, cuenta a nuestros auditores un poco de tu historia, de qué haces, por qué estamos conversando hoy acá contigo. Cuenta un poco a los que no te conocen todavía. ¿Quién es Laura Suárez de Medellín? Bueno, perfecto. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este espacio y sobre todo volverlos a ver después de haber compartido una semana tan agradable. Bueno, a ver, pues Laura Suárez en este momento tiene varios sombreros, tiene varios roles. Uno de ellos es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Startups desde España. Esta es una red que aglomera diferentes actores del ecosistema a nivel global. Y que buscan precisamente conectar estos ecosistemas y generar oportunidades de potencialización en temas de emprendimiento e innovación. Soy soy founder y CEO de Talent Hub. Talent Hub es mi startup en reclutamiento de talento digital. Aquí nos enfocamos en darle visibilidad al talento de nuestra región, ¿no? De Latinoamérica, ese talento tan espectacular que tenemos, con oportunidades en el ámbito de desarrollo y digital y de tecnología. Soy cofundadora y CEO también de Colombia Business Market. Es una representación de la red Business Market de la Asociación Internacional de Startups, pero con presencia en Colombia, con el objetivo de apoyar, soportar y acompañar ciudades que están en desarrollo en temas de emprendimiento e innovación para crear como ese ecosistema y los acompañamos allí como en ese proceso, ¿sí? A raíz de eso también tenemos una fundación que se llama la Fundación Actúa, que nace desde la Asociación de Colombia Business Market con el propósito de apoyar comunidades en condiciones de vulnerabilidad, precisamente para llevar herramientas en temas de tecnología, de formación en emprendimiento, para empoderar a las comunidades y desarrollar proyectos que apliquen a la economía de su territorio. Uno de ellos es, por ejemplo, el CamLab, que bueno, después podríamos entrar más en detalle sobre eso. Soy embajadora del clúster MadFintech de Europa, que es el clúster pues, FinTech de España principalmente, embajadora para Latinoamérica. Y bueno, recientemente nombrada Advisor Board del Instituto Económico Aeroespacial de España, con el objetivo también de
conectar esas oportunidades y utilizar esos proyectos que tengan que ver en el tema aeroespacial. Bueno, eso es más o menos un poco de estos sombreros que traigo y claramente embajadora del South Summit Brasil. Lo primero que a mí me surge cuando escucho tu presentación es cuántas horas duermes, porque para hacer todo eso uno tiene que tener full energía y un día como de 50 horas por lo menos. No, yo duermo mis 7 horas al día, las que tienen que ser. Pasa que cuando desarrollé una habilidad muy buena el último año, y es que cuando tengo unos pequeños momentos de viaje en el avión, en carro, en lo que sea, tengo microsueños que los tengo profundos, entonces me ayuda a recuperar también la energía. Además de que tengo un equipo maravilloso y espectacular que me ayudan a gestionar. Muy Buenísimo. bien. Buenísimo. Dale, doña Patricia. Laura, quiero aprovechar algo que conversamos justo en el panel del South Summit sobre las generaciones, porque eres muy joven, has hecho muchas cosas, y ¿cómo ves tú o qué tips puedes dar sobre la inclusión porque uno pasa cuando es muy joven, a veces no te validan tanto, pucha, eres muy joven. Cuando ya pasas de determinada edad, oye, eres muy viejo. Entonces, a veces uno se pierde cuando está en los momentos más productivos. ¿Cómo has visto tú en tu labor, tanto en Colombia como en España, esa complementariedad de la experiencia con esa gana, esa energía que tienes tú y todo tu equipo? Bueno, pues claramente sí ha sido un reto muy importante en esta trayectoria, porque como tú lo has dicho, o sea, cuando uno es joven a veces pesa mucho como esa validación de experiencia, ¿no? De que pues todavía falta mucho camino por recorrer y está bien, pero hay muchísima energía y muchas ganas de hacer las cosas. Y pienso que ahí lo importante es ese trabajo cooperativo entre quienes tienen la experiencia y quienes tienen la energía, porque simplemente o claramente es un buen factor para complementar, ¿no? Ahí está la diversidad. Creo que en estos espacios, sobre todo en este mundo en el que estamos de emprendimiento, innovación, nos estamos abriendo más y estamos como cambiando ese mindset de esas generaciones, ¿no? De que no importa si eres joven o no importa si eres ya muy adulto, sino compartamos espacio, porque lo que buscamos es generar valor y aportar valor a la comunidad, ¿no? Desarrollar proyectos de impacto. En España, por ejemplo, tiene un tema muy importante, y es que tienen una población envejecida, ¿sí? La tasa normalmente de emprendedores allí es por encima de los 40 años. Así que no es muy común ver jóvenes presentando pitch o personas de mi edad presentando pitch o creando emprendimientos o creando startups. Cuando yo entré allí en ese ecosistema, eso pues sí llega haciendo como un poco de ruido, ¿no? Sin embargo, no se sintió la invalidez por las ganas y el conocimiento. Lo vieron como una oportunidad de, hey, qué bueno que hay jóvenes entusiasmados por emprender y estar en este camino del emprendedor y de las startups y de la innovación. Ahora, estas personas que tienen más experiencia, por ejemplo en España, que he conocido personas que admiro demasiado, como Joaquín, como un Salvador, como un Josu, por ejemplo, que tienen muchísima experiencia y tienen un recorrido muy largo, muy interesante. Trabajar en cooperación con ellos y cercano con ellos es para mí ha sido abrirme otro mundo de panorama de posibilidades, que de cierta manera es adelantar ciertos pasos de información y de conocimiento y poderlos aplicar hoy a mi realidad, ¿no? Y que incluso sirve en el lado hacia ellos de refrescar información y de actualizarse también con tecnología, porque por ejemplo España, si bien cree uno que por ser primer mundo aplican muy bien toda la tecnología, no es tan así. No aplican la tecnología, entonces a veces ha sido, por ejemplo, ahí muy complementario el refrescar desde las tendencias que nosotros traemos en estas nuevas generaciones, en la forma de hacer las cosas, con conocimiento como tal del ecosistema, con conocimiento y experiencia del mercado, de las
dinámicas de incluso de relacionamiento en diferentes mercados con estas personas. Entonces es como más un aprendizaje de ambos lados, estar abierto también a esos aprendizajes y ser flexibles, y creo que ahorita estamos en un momento en el que realmente estos ecosistemas nos permiten cambiar esa mentalidad y trabajar mejor en diversidad, complementándonos con esa diferencia de edad y de generaciones, porque realmente nos ayuda a generar más diversidad, a generar más innovación, a complementarnos y generar más impacto. No hay duda de que lo que tú mencionas siempre es un desafío. En general hay patrones culturales y mucha premisa que cambia con el tiempo. Entonces, cosas que antes podían resultar muy difíciles, hoy día no lo son tanto y al revés. Pero yo quiero apalancarme en lo que acabas de decir y hacerte una pregunta que yo creo que mucha gente se está haciendo, quienes nos están escuchando. Tú eres muy joven, lo dijiste, y has hecho un viaje en tu carrera profesional, ¿cierto? Que nació en Medellín, que es embajador del South Summit en Porto Alegre, en Brasil, que tiene participaciones importantes y reconocimientos y algunos liderazgos también en España. ¿Cuáles son las claves para cumplir un poco ese viaje? Porque para ti también me imagino que son desafíos nuevos. Hablaste de la Asociación para Investigación Aeroespacial y otras que cualquiera diría que es difícil llegar a hacer esas cosas, o que le reconocen a Laura para poder ser embajadora. Además fuiste, y no sé si lo mencionamos ya, pero reconocida como parte de las jóvenes innovadoras de Latinoamérica, está en el top 10. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Laura? Cuéntanos un poquito, tanto desde que partiste allá en Colombia y que te ha llevado tan lejos como a España. Vale, pero esa premiación fue en el ranking top 100 de líderes innovadores y fue la primera joven latinoamericana en entrar en este ranking y ser premiada. Eso fue en Sevilla, en España, el año pasado. Bueno, a ver, yo comencé este mundo del emprendimiento como tal, así formal, cuando tenía alrededor de 21 años. Yo ahora tengo 28 años, pero siempre tuve como un espíritu emprendedor desde pequeña. Y a ver, lo que yo considero que me ayudó mucho en este camino y a mantener esa fortaleza fue la confianza en mis capacidades, ¿sí? Uno tiene muchos esos momentos en los que flaquea y en los que duda, ese síndrome del impostor, ¿no? Y en los que duda mucho de sus capacidades, de sus conocimientos. Pero a medida que vamos dando de a uno, de a dos, de a tres pasos y se va avanzando, y esos resultados van hablando de esas capacidades, esos conocimientos que tienes, pues es una buena razón para seguir confiando de lo que uno es capaz de hacer. Sobre todo, por ejemplo, nosotros jóvenes en Latinoamérica que estamos expuestos y vivimos enfrentando realidades complejas en entornos y contextos muy complicados. Eso, que incluso fue de la temática en la que participé en el South Summit en Brasil, es resiliencia, ¿no? Y somos una región demasiado resiliente. Somos generaciones y jóvenes muy resilientes por el contexto en el que hemos crecido. Y eso nos ha ayudado, pienso yo, a tener una mentalidad muy fuerte, ¿sí? A que si hoy no fue, me paro, pero sigo insistiendo porque crecemos en un entorno de modo supervivencia y tenemos que encontrar sí o sí la manera en seguir nuestro camino y seguir y salir adelante. Entonces yo desde pequeña siempre tenía muy claro que yo quería hacer algo por impactar un poquito, dejar esa huellita en el mundo, ¿no? O por lo menos por impactar mi entorno y trabajar de cerca con las personas. Descubrí mi habilidad es pues la empatía y el buen relacionamiento con las personas, ¿no? Y el conectar con los individuos. Entonces, bueno, al identificar pues claramente mis habilidades, me enfoqué en fortalecerlas y en trabajar más en ello. Y si yo ya estaba planteando un objetivo al que quería llegar, pues hay que prepararse también en ese camino, ¿no? Estudiar, armar como ese plan de carrera también, a desarrollar esas habilidades que requiero para donde quiero llegar. Cuando yo comencé a emprender había muchas cosas que yo no sabía. Mi primera carrera fue gestión humana y después administración de empresas. Y cuando comencé a emprender, había muchas cosas a nivel financiero o a nivel legal que se me escapaban. Sin embargo,
di el primer paso porque confiaba en lo que era capaz, o lo que sé que podía ser capaz y lo que podía lograr. El resto ya era sentarme y plantearme que tenía que aprender y plantear una ruta de cómo tenía que hacerlo para adquirir esos conocimientos. Hay muchas cosas técnicas que lo aprendes sobre el camino. Sin embargo, esa pasión, esa energía, esa resiliencia, esa fuerza mental es la que uno tiene que estar fortaleciendo todos los días, que creo que por naturaleza pienso yo que lo tenemos, y es seguir fortaleciéndola, ¿no? Y seguirla nutriendo para mantenerse en ese camino. Entonces, a mí lo que me ha ayudado mucho es un trabajo personal e individual muy fuerte en autoconfianza y en empoderamiento, porque como bien lo decíamos ahorita, pues igual estamos en mi país, por ejemplo, súper conservador, y al inicio era muy difícil que confiaran en mi experiencia, en mi conocimiento, en lo que yo llegaba a proponer. Sin embargo, para mí, las primeras reuniones, sentarme con CEOs, con CTOs, con presidentes de compañía, yo con 21 años, a tener conversaciones de negocios, ¿no? Y tan fuerte que es este mundo de los negocios, uno un poco tímido y nervioso. Claro, también fue ahí una conversación conmigo misma de, ven, es que también estoy frente a otra persona, no importa el cargo que tenga, yo no puedo ponerme por debajo de esa persona, yo tengo la misma capacidad que esa persona, obviamente con el mayor de los respetos, pero tengo las mismas capacidades de negociar, de desarrollar este proyecto, desarrollar este negocio que le estoy proponiendo, porque finalmente yo sé cómo hacerlo. Esta persona para eso me está buscando, entonces no tengo por qué ponerme por debajo, y eso a veces nos pasa mucho cuando somos muy jóvenes, y es que nos intimidamos por las personas con las que tenemos enfrente, por el cargo que tienen, porque si son mayores que nosotros, entonces les damos ese poder también en que nos puedan vulnerar o en que nosotros desconfiemos de nuestros conocimientos o nuestra experiencia. Entonces yo hice mi trabajo ahí mental y introspección de no, venga, que yo estoy enfrente de una persona que tenemos las mismas capacidades, yo me paro aquí empoderada de mi conocimiento, de mi experiencia, y voy a ayudarlo, y lo voy a ayudar de la mejor manera, y le voy a ofrecer mi trabajo, mis servicios, ayudándolo, porque somos pares, aquí somos pares, ni él es mi jefe, ni yo soy su empleada, somos pares, y vamos a trabajar por un objetivo en común, entonces nos vamos a ayudar, y hay que colaborar. Entonces aquí nos hablamos en esa misma línea de comunicación, ¿no? Y yo tengo que empoderarme de ese lenguaje también. Tengo que tener esa autoconfianza de cómo me voy a parar enfrente de esta persona y la seguridad con la que voy a hablar. Yo obviamente tenía mucho susto, pero yo ya me paraba ahí, yo no, venga, que es que yo soy capaz, vamos a sostener esta conversación. Y lo que hice también al final fue, voy a hablar con esta persona como si fuera amigo mío, como si lo conociera. Y eso me ayudó a romper esas barreras y a entrar en esa confianza, ¿no? Entrar en esa confianza y ya fluir completamente en esa comunicación con este tipo de clientes o con este tipo de personas. Entonces me ayuda a superar esa barrera, pues como el lado de la confianza también. Entonces, para ir resumiendo, el trabajo en la autoconfianza, en el empoderamiento de las habilidades es súper importante. Hacer el ejercicio de reconocerte y conocer cuáles son tus habilidades, en qué eres fuerte, y enfocarte en trabajar en ellas, seguirlas fortaleciendo y armar tu carrera de en qué necesitas trabajar más para ese camino al que quieres llegar. Si yo, por ejemplo, quiero crear una startup que tenga que ver 100%, no sé, en marketing digital, y yo no soy experta en marketing digital, pues me tengo que empezar a preparar. Tengo que ser capaz de empezar a tener conversaciones. Ahorita, por ejemplo, en ese cargo que soy miembro del Board de Economía Aeroespacial, yo no es que sepa mucho, sea la maestría en temas aeroespaciales, yo sé cosas muy básicas porque estoy trabajando en unos proyectos específicos aeroespaciales, pero entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter a hacer una maestría en temas aeroespaciales y voy a empezar a estudiar. Entonces, tiene uno que prepararse hacia ese camino al que quiere apuntarle, ¿no? Y es de constante aprendizaje, y esto tenemos que saber que no nos la sabemos todos, y a veces uno chiquito llega pensando que se la sabe todas y que es el más, ¿sí? Entonces uno tiene que entrar con la mayor de la humildad, escuchar y observar muchísimo. Es mejor después que reconozcan, si sabías de esto, si tienes el conocimiento en esto, de dártelas de, ay, no, es que esta persona se las da, de que sabe mucho. Realmente, a la hora de la verdad, lo que vale son los hechos, ¿no? Habla con tus acciones y con tus resultados. Entonces es mejor llegar observando, escuchando y siempre abierto a aprender
porque en cualquier momento siempre vamos a aprender algo con las personas que nos relacionamos, y la vida es eso, un eterno aprendizaje. Aprovecho antes de darte la palabra un poquito, Patti, de comentarle a Laura que han dejado algunos par de saludos. Josu ahí ha escrito un par de veces y Jairo Carvajal desde Colombia también te está. Ay, saludito a Jairo. Saludos a ellos. Yo lo que quería preguntar a Laura, yo creo que esto que es súper importante, mucho. Yo trabajo también, he trabajado en la educación y una de las cosas que decía en primera clase a mis alumnos era, tú no eres mejor que nadie, pero no eres peor que nadie. La oportunidad está, pero no es un camino fácil. ¿Y cómo te inspiraste? ¿Alguien te inspiró? ¿De dónde viene esto? ¿Viene de la educación, de la familia, del entorno, de las personas que fuiste conociendo? Para también pensar cómo nosotros podemos amplificar esto, porque eso suele ser el síndrome del impostor, sobre todo para nosotras las mujeres, es como sentirse fraude a veces y sentirse menos. Eso es uno de los mayores problemas yo encuentro para poder desarrollarse, tanto en el campo del emprendimiento, el campo laboral y en todo en el fondo. Sí, bueno, yo la verdad no tuve una referencia particular en quien me inspiré como tal para decir voy a tomar ese camino. Creo que fue más que todo la realidad y el contexto en el que vivía. Yo, pues cuando yo tenía 12 años, mis padres se separaron y entramos en una situación muy compleja a nivel económica. Mis hermanos y yo soy la menor de 3 hermanos, nos quedamos con mi papá porque mi madre se había mudado al norte del país donde no habían oportunidades de estudiar, y nuestra primera decisión fue no nos movamos hacia allá porque queremos estudiar, queremos ir a la universidad, entonces lo mejor que consideramos es quedarnos en Medellín. Creo que ahí ya teníamos, bueno, en mi caso ya tenía muy claro como hacia dónde quería ir, de que yo quería estudiar, porque finalmente en la cultura en la que crecimos nuestros padres nos inculcaban mucho de lo mejor que nos podían dar era el estudio, y que para ser alguien en la vida había que estudiar. Entonces me fui con ese camino, ¿no? Y mi adolescencia en una situación un poco compleja y de cero recursos y de poder adquisitivo, etcétera, me inspiró mucho el entorno, ¿no? El entorno, no un entorno bastante contaminado, un entorno no muy normal para el crecimiento sano de jóvenes, y el ver esa realidad. Yo a veces lo que hacía era como analizar, de cuestionar, ¿no? De por qué esta situación, o de por qué estas condiciones, por qué unas personas y por qué otras no. Y bueno, a la reflexión a la que llegaba también era de, bueno, no importa, quizá estos son aprendizajes que sirven para algo en la vida, esto es completamente momentáneo, y esto lo que nos hace es ser más fuertes, ¿sí? Ser más resilientes. Quizá pues yo veía obviamente muchas películas inspiracionales de grandes empresarios, la verdad ahorita no recuerdo alguna, pero de grandes empresarios que a sus inicios no tenían nada, empezaron con 0 dinero en su bolsillo, venían de condiciones completamente, o sea, desde abajo, y que llegaron allá arriba. Entonces yo me apalancaba eso, ¿no? Yo me automotivaba de esa manera. Yo decía, pues si estas personas pudieron llegar allá, uno, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Qué nos hace diferentes? Si cualquier persona pudo, pues nosotros también podremos, yo también podré en algún momento. Ahora, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues enfocarme, terminar el colegio y estudiar. Efectivamente, cuando terminé la universidad, pues obviamente no tenía los recursos ni nada para entrar a la universidad. Y yo dije, no, yo quiero estudiar porque yo quiero hacer algo, yo quiero cambiar mi realidad, yo no quiero seguir en este contexto, y de alguna manera, pues claro, uno lo hace motivado de ayudar a su familia, de ayudarse a uno mismo, ¿no? Y de ser ese alguien en la vida. Así que en esa proactividad encontré la forma de conseguirme una beca para estudiar, y las 2 carreras que hice las hice becadas completamente
en Medellín. Y eso me ayudó pues como a seguir también en ese camino de autosuperación. A medida que fui en ese camino como de autosuperación y fui conociendo en ese mundo corporativo, en ese mundo empresarial, porque entré muy joven, también a los 19 años entré a hacer mis prácticas en multinacionales, entonces conocí personas en cargos directivos muy altos, en empresas de impacto global. Entonces, claro, mi mirada se fue ampliando, se fue amplificando a una vista más global, ¿no? De saber que en cualquier momento podría cruzar las montañas de esta ciudad y que no todo era en esta burbujita, ¿sí? Y que a veces a nivel cultural esas creencias limitantes son de que uno nace acá, esta es la vida que le tocó, no podemos cambiar esas condiciones y así naces y así vas a morir. Y no, y por ejemplo, no recuerdo quién es esta persona, no sé si es Bill Gates, que dice que uno nace pobre, pero es decisión de uno morir pobre, ¿no? Uno tiene la capacidad de transformar su realidad y de decidir qué camino tomar. Entonces, realmente fue esas reflexiones, esos momentos de introspección para entender más el por qué en esas cuestiones que me hacía, el por qué no, sino el para qué. ¿Para qué me sucedía todo esto? ¿Para qué estaba en este contexto? ¿Para qué estaba aprendiendo esto? Y realmente ese para qué fue para ser resiliente, para ser más fuerte mentalmente, para tener más empatía, para entender un contexto que después, más adelante, por ejemplo, en todos estos proyectos que estamos desarrollando, buscamos impactar y ayudar a esos jóvenes, a llevar herramientas, brindar herramientas para que ayuden a transformar también sus comunidades, que lo que uno busca también con eso a gran escala, o en el impacto de eso, es sí, transformar una comunidad, luego transformar una ciudad y posteriormente, más adelante con esas personas que se van impactando, es transformar un país, ¿no? Y también, ¿por qué no transformar una región? Entonces, bueno, siempre he creído en que no somos menos, en que podemos hacer muchas cosas y que realmente somos capaces de. Así que fue el resignificar esas preguntas de por qué a un para qué y automotivarme. El deporte también me ayudó muchísimo. El deporte, pienso que en todo camino de emprendedor, empresario, es muy importante para equilibrar esas presiones, el estrés, la dinámica del día a día, porque estamos en una dinámica constante, demasiado rápida, y a calmar un poco a veces esos pensamientos o ese ritmo, ¿sí? También nos ayuda pues como a nivelarnos el deporte y a coger disciplina. Eso me ayudó muchísimo en la disciplina, en el trabajo en equipo, a regularme. Entonces pienso que eso también fue pues como un factor muy clave en este camino. El deporte es importantísimo. Nosotros vimos la semana pasada la energía que era necesaria para mantenerse toda la semana. Muchas gracias por abrir tu historia, contarnos, porque de verdad que es muy importante para la audiencia que pasa por situaciones muy similares, ver que se pueden lograr muchas cosas cuando uno cambia ahí el switch y con ese mindset. Y Laura hace muchos enlaces, también hace puente entre Colombia, entre España, Brasil y otros países. Y también nos gustaría que nos contara un poco de qué oportunidades, qué diferencias para los que están en Latinoamérica, como nosotros en Chile o Bolivia, en Perú, en Brasil, y quieren ir, por ejemplo, a España, o qué desde España pueden encontrar acá. ¿Qué has observado de oportunidades que son relevantes, diferencias que son tips que vale así como la pena contar a nuestra audiencia para que puedan ver esos caminos como oportunidad? Muchísimo. Mira, en España, como lo mencionaba ahorita, tiene un problema de población envejecida, ¿sí? Así que en unos años van a tener un problema muy grande en nuevos proyectos, en solución de retos de región o incluso de país, hablando como tal de España. Tienen muchos recursos, tienen muchísimos recursos, pero no tienen muchos proyectos y no aplican tanta tecnología.
¿Qué tenemos en Latinoamérica? Tenemos mucho talento, muchas personas con muchas ganas, muy buenas ideas, proyectos espectaculares como los que conocí en el South Summit, incluso la delegación chilena, y que ahí veo es una complementariedad. ¿Qué nos falta? Nos falta conocernos más en la región. Para mí fue un poco triste ver poca participación de startups o delegación colombiana en Brasil. Estamos en la misma región, ¿cómo es posible que no nos apoyemos y compartamos de estos espacios donde lo que nos sirve es conocernos entre nosotros, incluso buscar cómo apoyarnos y cómo potencializarnos? Porque es que si finalmente vamos todos juntos como una región, incluso trabajando con España, por ejemplo, que estamos cercanos a nivel cultural y a nivel de idioma, como una región iberoamericana, complementando el talento y los proyectos que tenemos acá, más recursos, lo que podemos desarrollar son grandes cosas de impacto global, ¿sí? Y creo que a veces nos quedamos chicos en esa mirada y simplemente no volteamos un poco la mirada hacia nuestros vecinos, a un Chile, a un Uruguay, a un Paraguay, a un Brasil, para entender que allí también hay oportunidades de relacionamiento, de conexión y de negocio y de cooperación. Y nos quedamos a veces solamente de mirada a Estados Unidos, ya la mirada en otras regiones completamente lejanas, ¿sí? O incluso nuestra burbujita. Y no es así, hay un panorama demasiado grande, hay muchísimas oportunidades, hay proyectos espectaculares y hay también aliados que pueden complementar estos proyectos como tal, pero lo que a mí me parece clave rescatar es que necesitamos primero conocernos más entre vecinos, entre regiones, explorar todas esas oportunidades que hay, esas oportunidades de cooperación, y luego también ir juntos a otras regiones, ¿no? Y cooperar, por ejemplo, una llegada en España. Llegar a España no es tan complicado como uno lo piensa, hay demasiados aliados, hay demasiados caminos, hay muchas oportunidades y apoyos de financiamiento para que llegues y hagas un soft landing adecuado en España, porque España está buscando atraer proyectos, atraer emprendedores. La mayoría de sus emprendedores que se instalan en España son rusos. Y el otro día yo soy una reunión con los directivos de NISA, que son como el Fondo de Emprendedores Empresarial y de Financiamiento español, y nos daban este dato, ¿no? Que la mayoría de los emprendedores que llegaban a aperturar empresas allí eran rusos, y realmente su interés es afianzar más y fortalecer esa relación con Latinoamérica, por lo que mencionaba, a nivel cultural, hablamos el mismo idioma, y puede haber más cercanía en ese sentido, y están desarrollando proyectos y estrategias para atraer mucho más empresas de latinoamericanos, emprendedores latinoamericanos, incluso nómadas digitales. Nosotros incluso desde la asociación y Colombia Business Market tenemos unas líneas de apoyo y acompañamiento en este proceso, porque lo que buscamos también es darle visibilidad precisamente a estos emprendedores en Latinoamérica que están en ese momento de expandir o que están buscando también esa conectividad y potencializarse. Entonces, venga, que aquí también tenemos una mano hermana donde podemos hacerlo, que a veces lo que nos falta es como aterrizar la información o tener una conexión de confianza. Creo que es eso, ¿no? Y es fortalecer esa conexión de confianza entre países vecinos y entre región, y pues intentar vernos como una sola, ¿no? Como una completamente unida, donde podamos permitir esa movilidad entre emprendedores, entre estudiantes, para transferencia de conocimiento, para apertura, expansión, cooperatividad, etcétera. Oye, Laura. Ahora va a pasar la palabra a Boris. Sí, gracias, Bueno, Patricia. sí, solo una cosa. Yo quiero mirar a la cámara y hablar em português agora. Brasileiros, meus compatriotas, se os russos aprendem espanhol, por que a gente não vai aprender? Aí fica a dica, hein? Ahora, Boris. Era la introducción ahí en Yo salí portugués, con un máster de portugués esta semana en Brasil y aprendí cositas importantes como eu falo portugués perfecto. Ahí Fabricio fue mi profesora. Sí. De hecho, una de las cosas que nos hizo partir justamente este podcast, Laura, fue que la distancia es más bien mental que real, que hay muchísimas posibilidades para entenderse, para conversar, para iniciar un proceso. Tal vez después hay que perfeccionarlo, ir avanzando como cualquier cosa, uno tiene que ir desarrollando
competencias para que eso se instale como una alianza de verdad. Pero tú lo viste, me acuerdo de los primeros días, tú decías, yo no hablo nada de portugués, no entiendo nada, y los últimos días uno ya es capaz de comunicarse, poder hacerse entender, no sé. Hay una distancia ahí que es más mental que real. Y respecto de lo mismo, otra cosa característica que yo vi por lo menos en el ecosistema es que hay mucha gente joven trabajando en esto, con mucha energía, y también mucha gente de más de 50, que también, o sea, sin ir más lejos, la fundadora del South Summit, una mujer que vio que habían pocas oportunidades justamente en España, estaban pasando por alguna crisis y juntó corazones, manos a la obra para que funcionara todo lo que hoy es South Summit en España, en Brasil, en Corea y según entendí que también hay potenciales escenarios en otros continentes. Pero Laurita, una pregunta de lo que vamos conversando. En este viaje y en estos distintos ecosistemas en los que participas, siempre hay tips para entenderlo, siempre hay diferencias, sean culturales, sean técnicas. Tú algo mencionaste respecto de la edad, por ejemplo, en España. Yo quería hacerte una pregunta así, que fuera un poquitito más desarrollado de qué podemos llevar nosotros. Tú que eres colombiana, yo que soy chileno, Patti que es brasilera, aunque tiene corazón chileno también. ¿Qué llevamos o qué podemos llevar a los distintos ecosistemas? ¿Qué es bueno en Colombia? ¿Qué crees tú que es diferencial en Chile? ¿O qué crees tú que es diferencial en España? Porque al final la relación, la convivencia, las alianzas se fundamentan en lo que somos capaces de entregar y de recibir. Entonces, claro, si fuéramos todos perfectos, probablemente nadie necesitaría de nadie, digamos. Pero no lo somos, y quiero que tú, en este ojo más experto que de haber habitado en estos distintos ecosistemas, nos cuentes, nos des algunas sugerencias, tips o... Bueno, hablando un poco, antes de ir a lo técnico, hablando un poco más desde lo personal, ¿no? Desde el ser, pienso que autenticidad, o sea, hay que ir como individuos completamente auténticos, porque por ejemplo en España son más de primero conocerte bien como persona, sentir esa confianza para después ya desarrollar negocios, ¿sí? Por ejemplo en Latinoamérica lo hacemos al revés. Allí les importa más conocerte como persona y sentir ese feeling para desarrollar negocios. Entonces eso desde más del ser. Ahora, desde lo técnico, en España le están apuntando mucho, bueno, tienen un reto muy grande, incluso desde fondos que están destinados para temas de transformación digital y formación en transformación digital. Entonces, todo lo que tenga que ver en esta área es completamente abierto y es muy grande. Hay muchísima oportunidad. Ahora, España le está apuntando también a un reto muy importante que es blockchain. Está muy en pañales, se está desarrollando, pues como por ejemplo en Madrid están buscando desarrollar un sandbox digital para probar, testear proyectos que tengan que ver en temas de blockchain, pero todavía no hay como tal muchos proyectos así aterrizados que tengan que ver en esa área. Lo que es agrotech también tiene muchísimo potencial, se apoya demasiado porque precisamente pues son áreas que están completamente descuidadas en ese sentido, ¿no? Y que se ve como un factor importante en el desarrollo también económico de España. Entonces, todo lo que tenga que ver también en agrotech tiene muchísimo potencial. Bueno, y en healthtech. Esos es como los sectores en los que yo más veo que hay oportunidad. Blockchain, fintech, agrotech, healthtech y proyectos que tengan que ver con la contribución al cambio climático, ¿sí? Climatech. Estos son como en lo que veo que se están enfocando mucho, en donde veo que hay muchísimo apoyo, incluso donde los inversionistas que pues hacen parte cercana de la red tienen puesto el ojo y son principalmente sus tesis de inversión. Y realmente he conocido proyectos espectaculares como AI Water de Perú, si no estoy mal, sí, es de Perú, ¿no?
las de economía circular y de reciclaje como la de Matías. Bueno, conocí varias ahorita, por ejemplo, en el Subsummit, o incluso aquí en Latinoamérica, como Jarito, que por ejemplo está ahí conectado, que tienen proyectos muy aterrizados, tienen proyectos muy buenos, que a veces de pronto no están sembrados en la tierra fértil donde pueden prosperar, ¿no? Y son muy buenos y tienen mucho potencial. Entonces quizás ese tipo de proyectos tienen mucha oportunidad en países como estos, en este caso como España. Fantástico. Una cosita antes de partir, dos cositas en realidad. Una, después, Laura, cuando puedas, deja por favor en el LinkedIn ahí el contacto de las distintas unidades que has hablado, de los programas en los que participas y en los cuales puede haber información relevante para los auditores respecto a la atracción, por ejemplo, de España de talento nuestro. Y lo segundo que te quería comentar es que estás con toda la barra, con todos los torcedores de Laura en las redes sociales. Te manda un saludo y admiración Juan Camilo, Córdoba de Colombia, y Daniela Jaraba, que claro, que te reconocen como una persona muy determinada, admirable, y bueno, nos vamos dando cuenta por qué, digamos, en esta conversación. Gracias. Doña Pati. No te escuchamos, estás en silencio. Ahora sí. Enwater es de Chile. Enwater del Martín Concha y un Marcos que es un chileno que ya está viviendo en Porto Alegre. Uh-huh. Sí, parte también ahí de la delegación chilena. Bueno, nosotros estuvimos juntas en Colombia también. El ecosistema de Medellín también me llamó la atención. Y eso que dices de la resiliencia que se vivió tanto allá como se vivió en el sur de Brasil. También quizá poder contar un poco del ecosistema de Medellín para los que estamos acá cerca también, que podrían conocer. Estuvimos en algunos espacios bien interesantes allá y fue muy bonito todo lo que organizaron en el evento, lo que se viene por ahí también. Gracias, Pati. Bueno, espero que este año ambos nos puedan acompañar y todos los que nos están escuchando en el Congreso Iberoamericano de Startups. Bueno, Medellín, muchos saben o han escuchado que fue una de las ciudades más violentas del mundo hace no más de 20 años. La inseguridad, el tema de drogas, narcotráfico, etcétera, era una situación bastante compleja aquí en nuestra ciudad. Se tachó de esa manera, así que realmente ese contexto que nos marcó mucho y nos sigue marcando en la historia a los medellinenses, a los paisas, la estrategia que se buscó desarrollar a nivel de ciudad para transformarlo, porque no queríamos vivir más con esa imagen, ¿no? Ni con esa historia. Sabíamos que teníamos mucho por dar a nuestra ciudad, por dar al mundo, y que necesitábamos hacer algo para transformarlo. Y esas heridas y ese dolor que quedó en esa época de violencia que sufrieron tantas familias en un barrio, por ejemplo, que lo representa muy bien, que es la Comuna 13, tomó todas esas heridas y todo ese dolor y lo transformó en arte. Sí, transformaron este barrio era el más peligroso de Medellín, siendo Medellín la ciudad más peligrosa del mundo, ¿sí? Entonces, hágase una idea. Transformaron este barrio completamente en contar sus historias a través del arte. Y tú puedes ir caminando por las calles de este barrio, la Comuna 13, y ves la historia de estas personas y de lo que se vivió allí, lo que se vivió en esta época. Se buscó darle una salida a ese dolor, ¿sí? Para sanar, y que además a raíz de eso desarrollara economía a la comunidad, ¿sí? Al barrio. Ahora es el lugar más turístico de la ciudad, es el lugar más visitado por los extranjeros. ¿Por qué? Porque quieren conocer la historia. Segundo, porque ven arte, ven bailes, ven exploración de esa identidad como tal de las personas de Medellín, reflejadas de esta manera, ¿no? Arte, cultura, música. Y apalancándose de eso,
estrategias de ciudad que desarrollaron fue apostarle a la transformación de la ciudad y de la realidad de los jóvenes para sacarlos de esos contextos. Fue el arte, la cultura, el deporte y proveerlos de herramientas digitales para volverse más competitivos a las demandas globales. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, o antecitos de pandemia, Medellín tenía una estrategia de ciudad de convertirse en el valle del software, ¿sí? Porque el talento de Medellín se convirtió atractivo en temas de tecnología. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, venga, pues entonces que seamos más a nivel competitivo en temas de talento como desarrolladores. Entonces, formemos 200.000 desarrolladores en Medellín. Medellín tiene alrededor de 2.500.000 de habitantes. Y se formaron gratuitamente desde gobierno, desde la alcaldía, un proyecto de alcaldía desde Ruta N, 200.000 jóvenes en conocimientos digitales y en lenguajes de programación, lo básico, pero lo que sirvió también para que estos jóvenes salieran de esos contextos, se entraran a un contexto productivo también y transformaran su realidad, ¿sí? En todo el sentido de la palabra. Y bueno, y la instalación de infraestructuras en cada comuna o en cada barrio con herramientas tecnológicas, eso se llamaba el Valle del Software. Entonces eran infraestructuras muy pequeñitas, todavía está, pero tiene otro nombre, donde llevaban robótica, formaciones, tiene mucha dinámica. Desde ese entonces se desarrolló una dinámica muy interesante en formación, en temas de emprendimiento, de robótica, de tecnología muy básicas para llevar a los niños y a los jóvenes, ¿sí? Y comenzar desde ahí también a transformar esa mirada. Centros deportivos por todas partes y programas deportivos para las comunidades. Entonces, toda esa estrategia acompañada en ese reto de ciudad de vamos a transformarnos como ciudad a pasar a ser el Valle del Software o la ciudad más reconocida a nivel de tecnología. Pues Medellín fue nombrada Centro para la Cuarta Revolución en Latinoamérica. Ahora es el único distrito especial en tecnología e innovación del país, ¿sí? Como ciudad más innovadora. Entonces eso ha sido gracias a que la comunidad, a involucrar a la comunidad en ese desarrollo, en esa estrategia, ¿no? Y que la comunidad también ha sido muy abierta a recibir esta información y a querer ponerse en el nivel competitivo a nivel global y en ese nivel de querer cambiar la imagen en cómo el mundo ve a Medellín, ¿sí? Y querer que nos vean de otra manera, porque pues Medellín dejó de ser eso hace mucho tiempo. Somos personas amables, somos personas cercanas, personas echadas para adelante, súper berracas, sí, así como lo decimos nosotros, súper berracas y con muchas ganas y con mucha pasión. Así como les estoy hablando, así somos acá. Y eso lo puedes ver en cualquier persona de la ciudad, en cualquier parte de las calles de esta ciudad. Entonces, es que acogemos con mucho cariño como un hogar a las personas que llegan, obviamente con mucha responsabilidad también, pero queremos que se cambie esa imagen, que puedan encontrar aquí muchas oportunidades de negocio, de impacto también a nivel personal, de tomar esa historia de cómo se transformó y que se respete también lo que fue la historia, pero que también se ve hacia dónde se puede llegar con esa resiliencia como ciudadanos, ¿no? Y bueno, de que hay mucho por hacer aquí, de que estamos dispuestos a hacer mucho también por aportar, en realidad. Extraordinario, extraordinario. Sí, es como un caso a seguir el estudio de la evolución y la revolución que ha tenido Medellín en los últimos 25, 30 años probablemente, y muy fuerte en los últimos 15 en torno a la innovación, a la tecnología, al emprendimiento. Laura, se nos está acabando el tiempo lamentablemente, pero no quiero dejar de hacerte una pregunta de futuro, porque hay cosas que cada vez, y nosotros lo vivimos, yo lo viví el año pasado, este año también, que nos dejan actividades como el South Summit, que nos cambian un poquitito las perspectivas, nos ajustan algunos prejuicios, los cambian. ¿Cómo ve Laura sus próximos meses, sus próximos años? ¿Con qué se quedó? ¿Y qué vienen proyectos futuros? Bueno, después de ese South Summit que me dejó una alegría enorme por seguir viendo, o sea, reconfirmando ese talento, esas capacidades que tenemos en Latinoamérica y en Sudamérica, me motivó más a seguir
trabajando este año para una siguiente versión en el South Summit, en una participación más grande y cooperativa de nuestra región, ¿sí? La idea es ahorita desarrollar un acercamiento con Cintia, con ustedes también, para que nuestro ecosistema también participe activamente en ese ecosistema, que conozcan más del South Summit, que conozcan más de Brasil, y de Chile y Uruguay, que son ecosistemas muy bien fortalecidos y estructurados, donde hay oportunidades muy grandes y donde la invitación es a que, como lo dije ahora, mirémonos entre vecinos y conozcámonos mejor y unamos estos y nuestros ecosistemas, ¿no? Creo que ese es el reto principal que se viene para este próximo año en miras al South Summit, y a los ecosistemas en los que estamos activamente participando. Bueno, y ya a raíz de eso se desplegarán otro montón de cosas que ya se involucrará la Asociación Internacional de Startups, bueno, y otro tipo de proyectos que finalmente le apuntan a esa conexión entre ecosistemas, a potencializar emprendedores y ecosistemas en desarrollo, y estar de la mano en ese camino y en ese acompañamiento que para nosotros pues es súper importante, y principalmente para Laura me motiva y me inspira muchísimo estar de la mano y muy de cerca. Y yo ahora, por ejemplo, cuando regresé a mi comunidad de Jaguars, a todos les decía, tienen que venir el próximo año al South Summit, por favor, o sea, es que lo que nos estamos perdiendo, tenemos que conocernos más entre nosotros. Tenemos que salir un poco más de esa cajita o de esa burbujita, así que la idea es preparar también a nuestro ecosistema, a nuestros emprendedores, para que participen activamente y también se conozcan más con otros ecosistemas más cercanos. Fantástico, fantástico. Como este programa tiene una... Yo sé que a ti no te gusta el fútbol, pero lamentablemente parte del sello de este programa es definir la camiseta que uno lleva. Y me imagino que o tu familia o tú te identifican más con la verde de Atlético Nacional o con Independiente de Medellín. Tienes que jugártela, así es el emprendimiento. ¿Qué posición tan difícil? No, me puedo poner media verde y media del Medellín, o sea, creo que esto puede funcionar. Hablemos cuál es la de tu papá y cuál es la de Juli, por ejemplo, que es la hermana de Laura. Bueno, ambos se van por el Nacional. Vale, entonces de verde. Ahí queda la pista, ahí queda la pista. Bueno, muchas gracias. Yo me despido ahora de quienes nos escuchan para dejar el cierre del programa a Patricia. Muchas gracias, Laura. Un abrazo a la distancia. Espero poder vernos en algún otro lugar, poder hacer efectivamente cosas juntos, Chile con Colombia. Yo particularmente no conozco Colombia, así que en algún minuto me tocará ir a conocer allá. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dices tú. O sea, si hay una cosa que a nosotros nos puede hacer diferente, es que aprovechemos la diversidad que tenemos como continente, como subcontinente, pero también tenemos muchísimas cosas en común, tenemos raíces bastante similares, y me encantaría que pudiéramos hacer una cosa mucho más potente desde Sudamérica o desde la América Hispana. Entonces, un abrazo grande, Laura, espero verte y el mejor de los éxitos en lo que viene. Gracias a todos por la invitación y por el espacio. Nos vemos pronto, los espero por acá también en Colombia. Sí, Laura, muchas gracias y nos contagia también con esa alegría, con esa energía. Y como palabra hoy final, nos llevamos el tema yo creo que de la resiliencia, que lo que vivimos ahí en Porto Alegre, en un año, esta ciudad se reconstruyó para recibirnos con determinación, con colaboración. Cada año vamos sumando más eslabones a esta cadena, a ese enlace, nos vamos enlazando. Ya nos enlazamos, teníamos de vecinos ahí en nuestro stand a Uruguay, a Perú, al otro lado Corea, que ahí a otro lado también que podemos explorar. Si ya van los rusos para Corea, no está tan, estamos ahí también. Y agradecer a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Síganos en Instagram, en LinkedIn, también estamos en Spotify, en YouTube. Así que un abrazo a todos y preparémonos para los próximos
hay que tener mucha energía para ir a Colombia también, Boris. Vayamos preparándonos, haciendo ejercicio, Sí, ya porque allá las- también se pasa muy bien, se come muy bien. Los paisas son exquisitos, son muy acogedores. Me Yo voy sentí por esa también. bandeja paisa. ¿Ah? Yo voy por esa bandeja paisa. Sí, esa bandeja paisa, Pero ya prepara los pies recomendable también para totalmente. esos movimientos porque en Brasil nos enseñaron algunos y qué energía. Y bueno, en Colombia no, tampoco nos quedamos atrás. No, no, no. Faltaron cosas por conocer, así que yo quiero conocer el sistema de transporte que me faltó y también ahí a la comunidad que se transformó, total, eso también quedó para este año. Así que, y te esperamos acá también, Laura, para que vayamos a hacer nuevos warm-ups en todos los puntos de Latinoamérica. Nos vamos a dominar. Así será. Gracias, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos que están en el chat. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. En una semana más. La semana que viene, el Día del Trabajo, nos saltamos y después ya volvemos con todo. Chao, chao. Chao.